Señor Perito, le saludo cordialmente y Gracias. un honor dirigirme a usted. Igualmente. ¿Conoce la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Wong Ho-Win? De eso hemos estado hablando a lo largo de Le esta pediría audiencia. que responda si es que la conoce o no la conoce. Le acabo de repetir que de eso vengo hablando a lo largo de esta audiencia. Muchas gracias. Sí. ¿Podría usted, por favor, citar el punto resolutivo número 1 de esa sentencia? Dado que usted la tiene, ¿por qué no me la lee para poderla comentar? Con mucho gusto. Dice el punto resolutivo número 1, declarar fundada la demanda, en consecuencia, ordena al Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo, que se abstenga de extraditar al señor Wong Ho-Win a la República Popular China. La pregunta en relación con este primer punto resolutivo es si es que esta decisión del Tribunal Constitucional peruano es equiparable o tiene la misma naturaleza jurídica que las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana en el transcurso de este proceso. Le vuelvo a señalar, la Corte Interamericana claramente ha señalado en unas medidas provisionales de que el Poder Ejecutivo del Estado peruano debe abstenerse de continuar con la tramitación de la extradición a las resultas de este contencioso. Señor Perito, y en el mismo sentido, por favor. El Tribunal Constitucional le ha pedido, mejor dicho, ha ordenado al Poder Ejecutivo que se abstenga de extraditar o no extraditar en tanto esto se resuelva. Entonces la respuesta es que las medidas provisionales de la Corte tienen la misma naturaleza jurídica que las decisiones del Tribunal Constitucional. Tienen un grado de jerarquía mayor. Ninguna resolución del Tribunal Constitucional podría alterar lo que ha sido dispuesto a través de una medida provisional. ¿Y lo que la Corte resuelva en este proceso sí podría alterar la decisión del Tribunal Constitucional? Ha sucedido en varios casos. Voy a citarle uno, por ejemplo. El Tribunal Constitucional declaró que era constitucional la ley de amnistía otorgada durante el gobierno del presidente Fujimori. Luego, posteriormente, la Corte declaró que no eran compatibles con la Convención ninguna leyes de amnistía o de autoamnistía que estuvieran vinculados con los delitos de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional se vio en la necesidad de dictar una segunda resolución, declarando nula la primera y adecuando su conducta institucional a lo dispuesto por la Corte. Muchas gracias. Señor Perito, ¿podría por favor usted indicar en qué fundamento jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional se señala que la obligación de no extraditar a Wong Ho-Win a la República Popular China está sujeta a la decisión de la Corte Interamericana? Eso no lo dice el tribunal, lo dice la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Ok, la sentencia no lo dice entonces. Pero no, la sentencia no podría ir en contra de un mandato de la Constitución. Claro, le agradecería que responda a la pregunta específicamente. La sentencia pero lo dice especialmente. Lo que pasa es que no le puedo dar una contestación que sea contraria a lo que manda la Constitución. Usted, yo y el Tribunal Constitucional estamos vinculados por lo que dispone la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que dispone que todas las interpretaciones que establezca la Corte Interamericana son vinculantes. No lo dice la cuarta disposición, lo dice el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Para que quede claro. Señor Perito, para continuar con la siguiente pregunta. ¿No desea que le lea la cuarta disposición para que quede claro? No, le preferiría que lea el artículo 5 del Código Procesal. Lo que pasa es que usted me hizo una pregunta anterior y quisiera que esto quedara claro para la Corte. Okay. Gracias. Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú de 1993. Las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. El Perú ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y nosotros estamos sujetos a la jurisdicción de la Corte. Sus decisiones para nosotros son vinculantes, incluyendo al propio Tribunal Constitucional. Gracias. Señor Perito, ¿conoce el segundo punto resolutivo de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Wong Ho-Win? Si usted fuera tan amable en leerla para comentarla. Con gusto. Dice: 2. Exhortar al Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo, a que actúe de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Código Penal,
El artículo 3 del Código Penal establece que la ley penal peruana podrá aplicarse cuando solicitada la extradición no se entregue a la agente a la autoridad competente de un Estado extranjero, es decir, cuando se haya denegado. La pregunta, además, viene en relación con el punto resolutivo con el fundamento jurídico número 10 de la sentencia del Tribunal Constitucional, que señala expresamente, consecuentemente, el Estado peruano debe cumplir con su obligación de juzgar al señor Won Ho-win de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Código Penal. La pregunta es, ¿esta sentencia del Tribunal Constitucional es una decisión final, firme, que obliga al Ejecutivo a resolver por la no extradición de Won Ho-win, por el riesgo que existe de ser condenado a pena o ejecutado con la pena de muerte en China? O, nuevamente le reitero la pregunta, ¿está sujeto a lo que resuelva este alto tribunal? Lo vuelvo a repetir, el mandato de la Corte es que el Estado peruano se abstenga de extraditar o no extraditar a las resultas de este proceso. Segundo, la palabra exhortación tiene que ser entendida en los términos en que la doctrina constitucional establecida por el propio tribunal señala. ¿A qué le llama el tribunal sentencias exhortativas? Hay dos tipos de sentencias exhortativas. Las primeras, las que están vinculadas con el control normativo, y el tribunal, en consideración al principio de seguridad jurídica, en vez de expulsar una norma que es inconstitucional, declara su mera incompatibilidad con la Constitución y exhorta al Parlamento para que en un plazo determinado se produzca la sustitución de una norma sobre otra, para evitar que ese hueco o vacío generado por su expulsión tenga efectos económicos, sociales o políticos o jurídicos que puedan afectar, ¿no es cierto?, la gobernabilidad o la juridicidad del Perú. Y el otro caso es la exhortación, entendida como sugerencia, como opinión, no sobre la base de que se haya afectado un principio de legalidad, un principio de constitucionalidad o un principio de convencionalidad, sino por el hecho de que estima de que se podrían resolver las cosas de otra manera o de mejor manera, dejando a criterio de la institución el si las acoge o no. Y le voy a poner un caso muy claro. El reglamento del Congreso tenía una regla en la cual se decía que para separar del cargo al presidente de la República se requería mayoría simple. Esta norma del reglamento del Congreso, que forma parte del bloque de constitucionalidad, no era ni anticonvencional, no era anticonstitucional, ni era ilegal. Lo que era una norma que podía ser eventualmente riesgosa en un parlamento jacobino que una noche, digamos de agitación, tomara pues la drástica decisión de separar al presidente. Y entonces le sugirió al Parlamento de que sería bueno, ¿no es cierto?, si lo tiene a bien, reformar ese reglamento. Y el Parlamento asumió que esa recomendación era saludable. En otros casos se han presentado observaciones en las que el Poder Ejecutivo ha considerado pues, que no era conveniente, no era adecuado, que era equivocada y ciertamente ha hecho caso omiso porque, vuelvo a repetir, una exhortación en este segundo aspecto no es vinculante. Señor presidente, una última pregunta. Doctor García Toma, por su experiencia como ministro de Justicia de la República del Perú, ¿alguna vez usted ha conocido algún caso que haya demorado más de 4 años en que el Poder Ejecutivo y precisamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya resuelto definitivamente una extradición? El primer caso que conozco es el del señor Won Ho-win, y justamente por lo que acabo de decirle, es el primer caso donde hay 6 habeas corpus y existen 12 medidas entre cautelares y provisionales y una intervención sui generis o ad hoc del tribunal sobre la materia. En el resto de los casos no se ha presentado esa circunstancia. Bajo su perspectiva, ¿un caso sui generis justificaría que una decisión del Poder Ejecutivo después de una resolución consultiva de la Corte Suprema de Justicia del Perú pueda tardar más de 4 años? Vuelvo a repetir, el hecho de que esta decisión, que el Poder Ejecutivo no haya podido tomar una decisión, fundamentalmente se ha debido a toda la complejidad derivada de la presentación de 6 habeas corpus y, por supuesto, a las medidas cautelares y provisionales que ha dispuesto la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señores representantes de las presuntas víctimas.